Determinó para qué sirven las leyes, ¿no? En esta charla, brevemente vamos a abordar algunos temas. El itinerario que les propongo es señalar primero por qué este tema es relevante, ¿no? ¿Por qué un tema, para qué hablar de leyes? Porque a veces pensamos que las leyes son para los abogados, ¿no? Y para los jueces o para las autoridades, pero a los ciudadanos poco nos incumbe pues ese mundo, así que nos parece a veces oscuro y difícil y complejo, ¿no? Que sí lo es. Saber y conocer qué es en sí una ley, pareciera que es algo muy obvio, algo sabido, algo conocido, pero que a veces no nos percatamos del alcance y dimensiones de lo que una ley significa, ¿no? Y aunque sí sabemos en general cómo se crea una ley, la realidad es que necesitamos profundizar un poquito más y ver más allá de lo que normalmente conocemos de los procesos de creación de las leyes y sobre todo de qué manera podemos nosotros participar, ¿no? Y eso implica que vivamos en un estado de derecho, ¿no? Y el estado de derecho, que también a veces se piensa que solamente es una cuestión de jueces, de abogados, de autoridades, de gente relacionada con el ámbito jurídico, el ámbito legal, realmente no lo es así. Y precisamente pues digamos, ese poco poco interés, a veces apatía de parte nuestra, de los laicos, pues ha derivado en algunas leyes, ¿no? En algunas leyes que realmente desvirtúan la naturaleza de alguna ley debe ser. Y pues concluir hablando de qué nos corresponde como laicos, ¿no? ¿Qué tareas tenemos nosotros como laicos, como hombres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres de iglesia en el corazón del mundo? Que se nos ha dicho y se nos dice y nosotros también pues nos llenamos un poco la boca de decirlo, ¿verdad? Pero que tiene una trascendencia enorme y un significado y una dimensión muy grande, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? Miren, se realizó en el año 2017 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una encuesta nacional sobre cultura constitucional. De esa encuesta se publicaron los resultados por este instituto, que es muy prestigioso a nivel nacional. Y esta encuesta arrojó que el 84% de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada, el 84%. Entonces, la Constitución, que es la norma suprema del país, pues no se cumple o se cumple muy poco. El 56.1% dijo conocer poco, muy poco de la Carta Magna. Veía algún video de una periodista que se dio a la tarea de entrevistar a diputados y a senadores del Congreso Federal, preguntándoles cosas tan básicas como cuál es el artículo que regula el trabajo. Y ningún diputado de los entrevistados lo pudo decir, que era el 123. Y cuando les preguntó, bueno, pues entonces el de la educación, tampoco ninguno pudo decir que era el tercero. Y cosas tan elementales que a veces pudieran ser de cultura cívica, que ya se ha ido incluso eliminando de los libros de texto, ¿no? Ya es una materia que se piensa que no sirve para nada, pero es fundamental porque poco nos dice esto, ¿no? Tampoco conocía la mayoría, el 52.7%, en qué año se aprobó la Constitución y qué relación tenía con la Revolución Mexicana. En 1917 se promulga la Constitución el 5 de febrero y es una consecuencia de la Revolución expedida por Venustiano Carranza. La gente no lo sabe, su gran mayoría. Pero vienen algunas otras verdades que arroja la encuesta de la percepción de los ciudadanos. Porque 1 de cada 4 mexicanos piensa que violar la ley no es malo. Lo malo es que te sorprendan. O sea, puedes violar la ley, pero que mientras no te cachen, pues está todo muy bien, ¿no? Y a veces pensamos que violar la ley tiene que ser algo muy trascendente, ¿no? Si yo me paro en un semáforo, en un alto, y veo que no viene nadie, pues me sigo derecho y me paso el alto. No importa, porque si, ¿a quién afecté? ¿A quién perjudiqué?
¿Qué de malo tuvo? Pues hay una norma que dice que yo me debo detener y aunque no venga nadie, tengo que esperarme el semáforo. Y ese tipo de pensamiento de la ley, la voy a cumplir siempre y cuando me convenga o siempre y cuando me acomode, y ojalá que no me cachen, ¿no? Porque violar la ley no es malo, o sea, no está malo. Lo malo es que te sorprendan. Y vean este dato tan preocupante. El 46.6% de los encuestados dijo que los miembros de una comunidad tienen derecho de tomar justicia por mano propia. O sea, el ojo por ojo y diente por diente en nuestro país es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque simplemente no hay confianza en las instituciones, no se creen las leyes o se desconocen las leyes, ¿no? Y todavía peor, más de un 27% dijo que estaba de acuerdo en que un funcionario público pueda aprovecharse de su puesto si hace las cosas bien, ¿no? Oigan, pues este político, pues miren, sí está robando, pero miren, ha hecho tal obra y miren cómo están los servicios de la ciudad y miren cómo va el gobierno, ya hizo esto, mejoró esta otra situación, creó becas para los niños y construyó este hospital y ha hecho cosas muy buenas. Sí, nada más que se está aprovechando del puesto para enriquecerse ilegalmente, ilícitamente, ¿no? Pues eso no está tan mal, ¿no? O sea, estaríamos de acuerdo que lo haga, casi un tercio de la población estaría de acuerdo. Entonces, vean ustedes la cultura que tenemos los mexicanos, que se ve reflejada en un documento como este, que llama poderosamente la atención y que es un sacudón a la realidad que como país vivimos, ¿no? Eso es lo que piensan los mexicanos, ¿no? En una encuesta hecha con todo el rigor científico. Y este tema es importante porque precisamente esa situación nos lleva a lo que se llama, pues, los números negros, ¿no? Los números negros, la cifra negra de la justicia en México, ¿no? Esta cifra negra nos dice que solo el 10.6% de delitos se denunció en 2018 y de ese pequeño universo de menos del 11 por 10.6%, solo el 63.9% de los casos se inició una carpeta de investigación, ¿no? Esto quiere decir que el 93.2% de los delitos no hubo denuncia o no se inició ninguna averiguación previa a carpeta de investigación. Vean ustedes entonces el tamaño de la impunidad que existe en el país, derivado por muchos factores. La gente no quiere acudir al Ministerio Público porque sabe que es peor, parecía que es una cueva de ladrones, ¿no? Ahí me están esperando para extorsionarme todavía más y me van a hacer dar no sé cuántas vueltas para poder ver mi asunto, a ver si se atiende o no se atiende, y para que se atienda, pues tenemos que usar el triste lema mexicano que a veces nos da risa cuando lo escuchamos, pero que nos debe poner casi a llorar, que el que tranza no avanza, ¿no? Entonces el funcionario, para que pueda hacer su trabajo, pues nos va a pedir un soborno, ¿no? Para que el asunto pueda caminar, además de todos lo que implica el hecho de ir, denunciar, hacer todas las diligencias, dar todas las vueltas. Entonces la gente ya no acude, ¿no? Finalmente, ¿qué es la ley? Vamos a ver dos conceptos que no tienen que ver más que uno, es un concepto 100% gramatical, ¿no? ¿Qué nos dice la Real Academia Española, ¿no? La Real Academia Española dice que la ley es un precepto que dicta la autoridad competente en la que manda o que prohíbe de acuerdo a la justicia, y el bien de los gobernados. Un diccionario más especializado, un diccionario para juristas, nos dice en términos muy similares: regla de acción que impone la autoridad suprema en la que se ordena o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien común de los gobernados. Ven los elementos importantes que surgen de estas definiciones. De ahí entonces sale, ¿cuál es la razón de ser de la ley? El bien de los gobernados, ¿no? Lo dice el diccionario de la Real Academia, lo dice el diccionario para juristas, el bien común. Ustedes ya vieron ese tema del bien común. Y el bien común es la razón de ser de una ley, no puede tener otra. ¿Y quién es el destinatario de la ley?
Pues los gobernados. Y los gobernados somos todos, cada uno de nosotros. Si pudiéramos tratar de sintetizar la ley en sus concepciones que acabamos de ver, diríamos que ley es igual a persona más bien común. No tiene sentido una ley si no tiene un destinatario, y el destinatario siempre tiene que ser la persona, el ser humano. Y la finalidad que toda ley tiene que buscar es el bien común. Si no, ninguna ley tiene sentido, ninguna ley tiene razón de ser. No tendría una justificación, una norma, si no tuviera estos dos grandes pilares que la sostengan, ¿no? ¿Cómo se crea en México una ley? Ya lo sabemos, porque incluso pues, nos vivimos quejando, ¿verdad? De que pues, tenemos 500 diputados, 128 senadores, ¿no? Un número que siempre nos ha parecido excesivo por los plurinominales, y hacemos toda clase de marchas, protestas, difundimos cientos de veces mensajes por WhatsApp, hacer campañas para reducir los números, nos parecen excesivos. A nivel local, pues están las cámaras de diputados locales, de acuerdo al número de diputados que tengan en cada lugar, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, tenemos 25 diputados en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado. Pero ¿quién puede iniciar una ley? ¿Quién puede proponer una ley? Pues evidentemente que en primer lugar la puede proponer el Ejecutivo, el presidente de la República, ¿no? También la puede proponer, obviamente, por razón natural, pues los legisladores, los diputados, los senadores, y en las legislaturas de los estados, pues los diputados estatales de la Ciudad de México. Pero algo que es bien importante y que a veces no sabemos, ¿podemos los ciudadanos, nosotros, por nosotros mismos, así como el presidente y así como los diputados y senadores, presentar una iniciativa de ley? ¿Podemos hacerlo? La respuesta es sí, sí podemos, claro que podemos. Desde la reforma política del 2012 se incluyó en el artículo 35 de la Constitución Federal la posibilidad se establecieron los mecanismos de participación ciudadana. Y uno de esos mecanismos de participación ciudadana es ni más ni menos que la iniciativa popular. Otro es la consulta popular. Ahorita estamos con el tema de la consulta y la consulta popular y que quién fue, que si el presidente, que si la corte, bueno, todas estas tragedias que han ocurrido a nivel nacional en los últimos días. Pero aquí estamos hablando del tema de la iniciativa popular. ¿Qué es una iniciativa popular? Es una iniciativa de ley que hacen los ciudadanos. Un grupo de ciudadanos en un número que tiene una referencia con el padrón electoral, número de ciudadanos inscritos en un determinado porcentaje. A nivel federal es el 2% del listado nominal de electores, con credencial de elector, con fotografía y con firma en un documento que posteriormente valida el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado, en el caso de las leyes estatales. Pueden presentar ya sea una reforma de ley o pueden presentar también una ley nueva, una ley completa, pero no cualquier ley. Pueden presentar desde una reforma a la Constitución del Estado. Yo les quiero compartir que aquí en Yucatán, cuando se promulgó la ley de participación ciudadana en Yucatán, un grupo de organizaciones a los que yo pertenezco, que se llama la Red Pro Yucatán, que son más de 80 organizaciones de la sociedad civil que están organizadas, y créanme, de todos tipos, variotipos, colores, sabores, hay de otras religiones, en fin, se ha hecho un grupo muy plural y muy participativo de ciudadanos que buscan el bien de la sociedad, el bien común, y se dieron a la tarea de utilizar esa ley y promover una reforma a la Constitución del Estado. Y en esa reforma a la Constitución del Estado se buscaban dos temas que son de lo más álgido, pero de los más importantes. Uno era establecer en la Constitución de Yucatán, que no tenía en ese entonces, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y el segundo era establecer el fundamento de la familia como base de la sociedad y el matrimonio entre hombre y mujer. Se construyó la iniciativa, se recabaron más de 50,000 firmas con credenciales de elector. Hubo una gran participación de los ciudadanos. En el caso de los católicos, pues aprovechamos la promoción que se hizo y la reunión en las misas de los domingos, y al salir de las misas estaban las mesas con fotocopiadoras y un equipo de gente que armaron una logística maravillosa para que la gente ahí mismo diera su credencial, se fotocopiara, se recabara su firma y se fueran reuniendo estas firmas. Ya que se reunieron, se presentó la iniciativa
al Instituto Electoral del Estado, que ese es el camino que marca la ley yucateca. El Instituto Electoral validó que efectivamente los que habían firmado estaban en el listado nominal. La envió al Congreso, el Congreso se vio obligado a estudiar esta iniciativa, la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. La Comisión de Puntos Constitucionales, evidentemente con una labor de diálogo y de cabildeo de muchas personas de todos estos grupos, ejerciendo también una presión social favorable, o sea, proactiva, más que reactiva, logramos que se dictaminara favorablemente y cuando se turnó al Pleno los 25 diputados, votaron 24 diputados a favor y 1 en contra. Y se aprobó por mayoría y hoy por hoy la Constitución de Yucatán tiene en su texto el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el matrimonio hombre-mujer. ¿No tienen ustedes una idea de los embates que han sufrido? Sí los han conocido ustedes, algunos recientes. Hay todavía, ayer nos enteramos de otros embates más contra esta disposición constitucional. Pero bueno, esa fue una iniciativa puramente de ciudadanos. Ahí no intervinieron partidos políticos, no intervino nadie más que ciudadanos que hicieron valer un derecho. Y a veces esos derechos que tenemos los ciudadanos no los conocemos y esos derechos están en las leyes, ¿no? Están en las leyes y están a nuestro favor, nada más que no lo conocemos. Y evidentemente que aquello que no conocemos, pues los que sí lo conocen lo utilizan, ¿no? Digan ustedes, si no, la consulta popular, que es un derecho ciudadano, pues hoy lo están usando los políticos, ¿no? Los ocupantes del Palacio Nacional, pues están usando una figura que es 100% ciudadana, pero también la pueden usar ellos y entonces la están haciendo valer porque nosotros dejamos espacios para no hacer las cosas, ¿no? Y eso nos lleva a ver entonces qué significa vivir en el Estado de Derecho. Miren, en el tema de Estado de Derecho hay dos principios, seguramente aquí en la audiencia habrá algún abogado, por favor, que me corregirá si me equivoco en algo, pero en materia legal, y muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Que hay dos principios que nos rigen en general en cualquier Estado de Derecho. Uno que es el que rige a las autoridades, ¿no? Que es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir este principio de legalidad? Que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es decir, ninguna autoridad puede hacer algo que no esté establecido en una ley que lo pueda hacer, que tiene facultades, que tiene atribuciones, que tiene la posibilidad de hacerlo. Porque si no, entonces eso prestaría a las arbitrariedades que de todas maneras se cometen, pero bueno, finalmente evita esto la mayor arbitrariedad. Y por otro lado está el principio de libertad, que ese es para nosotros los ciudadanos, los que no somos autoridades, donde nos dice que podemos hacer todo aquello que no esté prohibido en una norma, ¿no? Tenemos esa libertad de realizar todos nuestros actos siempre y cuando no infringamos ninguna disposición. Y el Estado de Derecho significa precisamente eso, ¿no? Significa que todos tenemos que estar sujetos a la ley. Las autoridades, evidentemente, a la Constitución, las leyes, los procedimientos, etcétera. Ese Estado de Derecho también ha evolucionado porque ya se habla de un Estado democrático y social de derecho y no solamente es el Estado de Derecho con una ley que todos deben obedecer, principalmente las autoridades y también desde luego los ciudadanos, sino aquella donde la democracia se entiende como dentro del Estado de Derecho como un camino en dos vías, ¿no? Tanto un método para designar a los gobernantes de manera directa y otro para que haya una participación activa de los gobernados. Y participación activa de los gobernados quiere decir que nosotros los laicos, nosotros, no nuestros pastores, no nuestros obispos, no esperemos que nos digan las cosas, nosotros debemos de tomar las iniciativas para participar de manera activa en la vida social y política de nuestros lugares de origen. El World Justice Project, que es una organización internacional muy seria, reconocida evidentemente a nivel mundial, elabora cada año un índice de lo que llamamos el índice del Estado de Derecho en el mundo, ¿no? Este World Justice Project, a diferencia de la primera encuesta que dijimos que era una encuesta nacional que se hizo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta encuesta que se hace del World Justice Project, la hace, pero entonces a expertos, a expertos en las áreas del Estado de Derecho, gente conocedora de la ciencia jurídica, abogados,
politólogos, sociólogos, filósofos, etcétera. O sea, gente de academia, gente que está en el medio de los gobiernos, la administración pública, etcétera, ¿no? Entonces, una encuesta diferente que se hace a expertos. Ahí señala el World Justice Project en el último, en el índice de 2020, en su definición de Estado de Derecho, dice, es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidad y paz. Y es la base, vean, la base para el desarrollo de gobiernos transparentes que rindan cuentas y el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, dice, pues tradicionalmente ha sido visto el Estado de Derecho como algo de los abogados, de los jueces. Pero eso no es verdad. El Estado de Derecho es algo que nos compete cotidianamente a todos nosotros, ¿no? Cuando nos vemos afectados y tenemos que acudir a una institución, como en el caso que poníamos de la cifra negra de la justicia en México, vemos entonces que el tema del Estado de Derecho, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con gobernanza, nos afecta a todos, ¿no? Nos involucra a todos. Y es un tema al que todos debemos estar muy pendientes para ver que se cumpla y para ver que se logre finalmente ese Estado de Derecho. Elabora una serie de puntajes, ¿no? Y en este caso, de 128 países encuestados en ese índice de Estado de Derecho, vean ustedes el lugar de México, ¿no? Estamos en el lugar 104 de 128, pero vean ustedes quién está encima de México, o sea, con un estado, con un ranking, pues igual en puntaje, pero con ciertas variables. Estamos debajo de Guatemala, de Kenia y de Níger, ¿no? Y no les digo los que están después porque, bueno, nos ponemos a llorar. Ya nos debemos de poner a llorar con ver cómo está México y cómo está visto desde la óptica de los expertos, no solamente desde la óptica ciudadana, sino desde la óptica de los expertos. Entonces, tenemos una deuda social enorme en Estado de Derecho y en gran parte esto ha sido porque los ciudadanos hemos dejado en manos de las autoridades, de los encargados de legislar, el poder crear leyes y leyes las que se les antoje, ¿no? Y muchas veces tomamos una actitud o pasiva de aceptar una norma indebida o reactiva de hacer marchas, plantones, manifestaciones, que está muy bien, eso está perfectamente bien, no tiene nada de malo hacer una legítima manifestación, una marcha, un plantón, pero si de eso no va acompañado una acción proactiva, estamos siendo solamente reactivos. Y hemos sido reactivos todo el tiempo. Y es el momento que los laicos despertemos, nos demos cuenta que no solamente debemos de ser reactivos, sino debemos de ser proactivos. Si algo tienen que podemos tomar, yo estoy convencido de que no hay ninguna persona totalmente mala, ¿no? De las personas que promueven todas estas ideologías de género, etcétera, 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 es que son sumamente proactivos. Y cuando nosotros los laicos nos decimos ser proactivos, entonces damos una batalla frontal, pero muy buena, ¿eh? Y se espantan a veces de la capacidad que tenemos. Porque también hay una realidad que no debemos de desconocer y de dejar de ver, ¿no? Que siendo deber nuestro de ciudadanos, del laico de a pie, el ciudadano de la calle, que a nosotros nos compete tomar cartas en el asunto, lo hemos dejado, pero cuando nos unimos tenemos una fuerza tremenda, pero somos más dados a unirnos para estos actos de reacción y no para actos de acción. No es acción salir a una marcha, un plantón, eso no es acción, eso es reacción. ¿Cómo podemos hacer una acción propositiva? Y les pongo un ejemplo que me parece que es muy actual. El movimiento Frena. El movimiento Frena, que hoy está en el Zócalo de la Ciudad de México, ha logrado lo que muchos pensaron que jamás se lograría, ¿no? Generar pues ese descontento y que la gente salga a manifestarse, a pronunciarse, a un rechazo. Eso es tremendamente positivo y es muy bueno porque muestra el descontento que hay en el país. Pero muchas veces, si no lo canalizamos correctamente,
no más nos va a servir de catarsis, ¿no? O sea, salimos, nos sacamos todo esto que tenemos dentro de esa desesperación, angustia o enojo, rechazo, etcétera, y nos quedamos en eso, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que eso nos puede llevar peligrosamente al terreno donde los otros se mueven como peces en el agua, ¿no? Y nosotros somos unos pececitos de pecera frente a unos tiburones que tienen 20, 25, 30 años viviendo de eso y haciendo eso. Y son profesionales en eso. Y la gente que está en la manifestación, que está en la protesta, toda es gente de bien, es gente buena, pero es gente que no sabe qué más hacer. Ya fui, ya me manifesté, ¿y qué sigue? Entonces nos quedamos en ese estadio de cosas y no damos el siguiente paso. Si supiéramos aprovechar la oleada que hoy se manifiesta de un descontento generalizado y lo pudiéramos eso después traducir en proponer entonces que las cosas cambien, en buscar alianzas con expertos, con conocedores, para que vayamos construyendo un mejor Estado de Derecho, mucho podríamos ganar porque ya tenemos ese ímpetu, ese ánimo, ese estar echados para adelante, que es la actitud que debemos tener siempre los laicos. Pero ¿qué pasa en el Estado de Derecho en nuestro país? Miren, la última encuesta que hizo Transparencia Internacional, que le llamó Barómetro Global de la Corrupción 2019, nos señala que 1 de cada 3 mexicanos reportó que tuvo que pagar un soborno para acceder a un trámite o un servicio. O sea, 1/3 de la población ya se vuelve, tristemente, se vuelve una institución el soborno en México, ¿no? Y donde más se dan sobornos, ¿dónde es? Pues que en la policía, ¿no? La mordida al policía porque me pasé el alto, porque estaba con exceso de velocidad, porque me estacioné en lugar indebido. Y en lugar de aceptar la consecuencia que implica ese acto que realicé, que sí lo realicé, y sin infringir la norma, en lugar de aceptarlo, y en lugar de asumir la consecuencia, y bueno, pues que me ponga mi multa, y bueno, si fue injusta la multa, pues iré al juez calificador a discutirla, o pues ni maneras, ¿no? Tendré que pagarla y veré si la pago antes de tiempo, en un plazo X hay descuentos, etcétera, pero asumo la consecuencia, ¿no? No eludo la consecuencia, y no solamente es eludir la consecuencia, sino es participar de la corrupción. Y es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Es algo terriblemente difícil. Y todavía peor cuando se accede al sistema de justicia. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o ha tenido la necesidad, más que oportunidad, de tener que enfrentar un proceso judicial. Yo soy abogado, tengo casi 40 años de abogado, 38 años de abogado, pues conozco y he visto las peores cosas posibles que ustedes puedan imaginar, ¿no? Pero lo más común en un proceso judicial es que pues el abogado le pida pues dinero para el juez, ¿no? Pues hay que darle al juez para que tu asunto camine o salga bien, ¿no? Y pues, hombre, pues tu asunto es tu casa o es tu deuda y la podemos ganar, pero hay que darle al juez tanto, ¿no? Se vuelve algo muy común, ¿no? Y hasta en servicios básicos, o sea, para que no me corte la luz, el de la CFE, pues mejor le doy una gratificación para que no me la corte, me dé unos días y junte yo para pagarle a la Comisión Federal las escandalosas tarifas que nos cobran a los mexicanos por darnos el peor servicio de electricidad, creo que ni en un país de Centroamérica o de África tiene mejores servicios que los que tenemos a veces, ¿no? En algunas materias, ¿no? Entonces, tenemos que ver esta realidad de nuestro México, ¿verdad? Que no es solamente una apreciación personal, que pues creo que todos tenemos ese acercamiento a la realidad, pues la palpamos todos los días, pero no solamente es eso, sino estamos tomando datos e información de instancias y organizaciones muy serias, ¿no? Que nos hablan y nos muestran esa problemática tal cual está. Vista esa situación, tenemos que ver entonces, bueno, ¿dónde nos podemos orientar para saber entonces qué es la ley? Y la doctrina social de la iglesia, que no es otra cosa que teología para los legos como nosotros, como yo, no como ustedes, sino como yo. La ley
la ley debe ser una directriz, una directiva, ¿verdad? Que rija esas relaciones entre las personas en una sociedad, ¿verdad? Buscando el bien común, que el bien común es eso, ¿no? El desarrollo, la realización plena de la persona, ¿no? Y ahí entra el tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo hemos dejado nosotros, no hemos sido capaces de revertir que se use la bandera de los derechos fundamentales para crear falsos derechos, ¿no? Hoy se justifica el aborto, se justifican toda esta clase de aberraciones bajo el paraguas de los derechos humanos, pero con la denominación de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hoy ya no hay aborto, hay interrupción del embarazo. Y así esos derechos fundamentales se van pervirtiendo, ¿no? Y la doctrina social es muy clara, ¿no? En el tema de derechos fundamentales, pues son exigencias, no solamente morales, sino también legales, que deben de estar presentes en una comunidad política. Y es un fundamento de todo el derecho positivo. Entonces, los políticos no pueden ignorar sus derechos fundamentales porque existen mucho antes que los propios estados, naciones, y fueron reconocidos en la norma pues, para que puedan ser protegidos, pero se ha llegado al grado de que se hayan pervertido, ¿no? Y no se fundan en encuestas, ¿no? Vamos a encuestar a ver si se aplica la ley. No, 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 no. No se fundan en cuestiones opinables que pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias que ocurran, porque la ley moral objetiva, la ley natural, está grabada en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién nos lo enseñó? Aunque nadie nos los haya enseñado y aunque sepamos que algo está indebidamente hecho y lo hagamos, tenemos a alguien al que nunca podemos eludir. Podemos eludir al que querramos, pero independientemente de que no podemos eludir a Dios, no podemos eludir a nuestra propia conciencia. No podemos eludir a nuestra propia conciencia porque Dios grabó en nuestro corazón grabó esa ley moral. Está grabada y está puesta en nuestro corazón. Y nosotros ya sabemos entonces, si hacemos algo mal, aunque luego tratemos de que se nos olvide, ¿no? Sabemos que hicimos algo mal porque hay algo que nos dice, hay algo que tenemos dentro y nosotros sabemos que nos debemos de regir por esa brújula, por esa ley moral que está puesta en nosotros, ¿no? Y cuando una ley es injusta, entonces viene un dilema, un verdadero dilema, porque entonces tengo yo que tratar de conciliar entre hacer las cosas porque me lo manda una norma o negarme a hacer las cosas porque cumplir esa norma va en contra de mis creencias, de mis principios. Y aquí sabemos, y si no lo sabemos, se los recuerdo o se los comento, que existe en nuestra Constitución, en el artículo 24 de la Constitución Federal, existe la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Desafortunadamente, este artículo 24 solo se ha visto como el de la libertad religiosa, porque de ahí surgió en la reforma del 92 toda la legislación de reconocimiento de las iglesias en México y se creó la ley de asociación religiosa, culto público, etcétera, etcétera, y habla del culto público que solo puede ser en los templos. Entonces, se va uno con el distractor de que solo se refiere a la religión, pero es mucho más amplio porque la Constitución expresamente señala en el 24 que tenemos una libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y el Estado no se puede entrometer en ninguno de esos derechos. No puede, es un derecho sustantivo, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Si hay algo que me quiere imponer una norma y no estoy de acuerdo, estoy moralmente obligado a desobedecer esa ley injusta. Y eso se llama objeción de conciencia, ¿no? Y la objeción de conciencia nunca puede tener lugar a sanciones penales. No me pueden meter a la cárcel por desobedecer una norma que va en contra de mis principios. En ese caso, afortunadamente, para el ámbito de la salud, para los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, ya se pudo legislar la objeción de conciencia en el caso de aborto para médicos y para enfermeras. Recientemente se aprobó un artículo, el artículo 10 bis de la Ley General de Salud de México, para permitir al personal sanitario, al personal de salud,
poder ser objetores de conciencia y no participar en actos que vayan en contra de sus principios, de sus creencias, de sus convicciones, de sus valores. Entonces, vamos avanzando. Sin embargo, hay mucho que hacer. Hay mucho más que hacer porque el tema de la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia y la libertad de religión no tienen una reglamentación en México, salvo este punto específico del personal de salud. Y ahí tenemos una tarea enorme los laicos por hacer. Construir juntos los laicos, unirnos y presentar una iniciativa que reglamente esta libertad de conciencia, esta libertad de pensamiento y esta libertad religiosa. No hay una ley reglamentaria, no hay una ley secundaria, como sí existe la Ley Federal del Trabajo para el derecho al trabajo que consagra el 123, como si hay una ley reglamentaria de la educación, el artículo 3º, y así cada derecho fundamental tiene que tener una o varias normas que regulen ya de manera específica ese derecho fundamental, pero en este artículo 24 no existe una ley secundaria, y ese es un campo propicio para nuestra acción como laicos, ¿no? Ya vimos que sí podemos hacer iniciativas. Entonces, ¿qué nos toca como laicos? Participar de manera proactiva. Participar de manera proactiva pensando siempre, desde luego, en el bien común. ¿Cómo podemos hacerlo? Hombre, pues participando, no quedarnos en la comodidad de nuestras casas cuando hay un llamado a participar. También organizándonos, ¿verdad? Organizándonos con otras personas que piensen igual que nosotros, que quieran mejorar las condiciones del país. Y créanme que les puedo decir, esta experiencia que tuvimos nosotros aquí en Yucatán fue maravillosa porque pues muchos pensarían, no, pues eso es trabajo de los abogados, ¿no? Construir una ley, pues que los abogados la hagan porque ellos son los que saben. No, un abogado jamás podrá hacer una ley porque una ley tiene un destino específico y tiene esa ley que ser nutrida por los expertos en ese tema. Los temas son de los especialistas. Los abogados ayudamos en la forma y en la redacción, en la construcción, lo que ustedes quieran. Pero un abogado no puede hacer ninguna ley si no está acompañado de los verdaderos conocedores, de los expertos. Y esa unión que hubo tan provechosa dio origen y dio ese resultado. ¿Por qué? Porque nos unimos de manera proactiva. No digo porque seamos la panacea, pero es simplemente un ejemplo de lo que sí podemos hacer cuando nosotros nos unimos. Tenemos que informarnos y tenemos que formarnos, qué es lo que ustedes están haciendo. Y de verdad es que celebramos que ustedes han sido de los pioneros en este proceso de formación política con ese título tan importante, Conciencia 2021, ¿no? Para saber cuál es la situación del país, qué está pasando realmente, a dónde estamos, ¿no? Y qué tenemos que hacer. También tenemos que participar, aportando nuestro tiempo, nuestro talento, y también participando en las elecciones, votando en las elecciones. Pero no solamente debemos de votar, ¿no? También debemos de postularnos para candidatos. Aquí hay ejemplos de hermanos nuestros que están aquí, ahorita aquí presentes en esta reunión, que se han postulado para cargos públicos, que han asumido ese reto enorme que implica esa responsabilidad que implica de representar a los laicos. Y algo que es bien importante comentar en el tema de las elecciones. Muchas veces pensamos que logramos y estamos oponiéndonos o manifestando nuestro rechazo en un proceso electoral, anulando nuestro voto, ¿verdad? O absteniéndonos de votar. Y eso es lo peor que podemos hacer en un proceso electoral. Anular nuestro voto o abstenernos de votar es la peor acción que podemos hacer por la democracia y por nuestra entidad, por nuestro país. ¿Por qué razón? Porque los grupos del poder, los grupos políticos, ellos tienen un voto duro, un voto seguro, un voto garantizado de gente que va a acudir a la urna, que va a votar, que va a participar y que va a votar por la gente, por el interés que pueda tener en ese partido político. Y nosotros los ciudadanos de a pie, que somos los que realmente debemos de lograr ese cambio, pues no vamos, no participamos. El día de ayer estaba en la oficina de usted, en el currículum le soy abogado, y estaba con unos clientes, firmando unos contratos, y comentaba a la señora, una cliente mía además una amiga muy apreciada,
Óyeme, qué flojera, me llegó un visitatorio y un aviso para participar como funcionario de casilla. No, hombre, es una pérdida de tiempo, tengo que ir a 3 sesiones de 2 horas y luego fletarme un domingo. Y le dije, óyeme, ¿qué oportunidad tan grande tienes de participar? Porque el sistema político mexicano fue creado para que los ciudadanos tomemos el control del proceso. Y así está construido. Yo cuando voy a ustedes, cuando van a votar a sus casillas, seguramente conocen a los funcionarios, porque son los vecinos del rumbo, ¿no? Yo siempre que voy a la casilla, que se vota en la misma casilla, aquí en la casa de ustedes en Mérida, la casilla donde votamos está a una cuadra de la casa de ustedes. Y los funcionarios de casilla son puros vecinos, amigos, conocidos, vecinos. Seguramente a ustedes les pasará lo mismo. ¿Por qué? Porque está en manos de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos esa actitud como la de esta persona, de, oye, qué flojera, ¿por qué voy a participar? Y voy a ir cuántas veces a que me den una capacitación y voy a perder tiempo ahí y luego voy a tener que chutarme, ir a buscar el material electoral y luego ir a la casilla y estar todo el día y pasarme todo un día entero y un domingo y luego tener que llevar el paquete electoral y luego si se arma el problema allá en la casilla. No, yo no quiero problemas, no. Y lo mismo ocurre cuando nos llaman a ser observadores electorales o cuando nos llaman a participar, si tenemos simpatías por un partido político, a estar como representante del partido en cuestión en una casilla, ¿no? Entonces, realmente el tema es duro, ¿no? Es duro porque la participación nuestra es fundamental, ¿no? Y entonces nosotros somos más dados que en lugar de participar, de ser proactivos, de presentar iniciativas de ley, de dialogar, porque nosotros lo que no hemos logrado hacer, y me parece que esa es una tarea y una oportunidad gigantesca, es establecer un diálogo social. Y créame, el diálogo no se entabla con los iguales. Con los iguales no necesitamos dialogar porque nos conocemos, porque nos entendemos, porque tenemos los mismos ideales, los mismos principios. Tenemos que dialogar con el que piensa diferente que yo. Tengo que dialogar con el de Morena que promueve el aborto. Con ese tengo que sentarme a dialogar. No tengo que sentarme a dialogar con mis compañeros de apostolado ni con mis compañeros de parroquia, porque todos queremos lo mismo, ya lo sabemos. Tengo que sentarme a dialogar con el que piensa diferente. Y es más fácil la confrontación que el diálogo. Qué fácil es confrontarnos, qué fácil es rechazar, qué fácil es ir y decir y no tomar una acción proactiva en estos temas, ¿no? Porque la gran tarea, la gran labor que tenemos enfrente es precisamente esa, ¿no? La labor del diálogo, de la participación, ¿no? De la participación que nos toca a todos como ciudadanos, ¿no? Entonces, esta participación proactiva también nos debe llevar a saber cómo podemos nosotros proponer una ley. ¿Sí me escuchan, verdad? A veces pierdo un poco el sentido del sonido. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Perdón, es que a veces pierdo un poco la vinculación. El IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, hizo un estudio sobre la participación ciudadana, ¿no? Basándose en leyes de participación ciudadana, que es estas que nos permiten presentar iniciativas de ley. Y llegó a la determinación que habían 25 leyes de participación ciudadana en México, estas que nos permiten presentar iniciativas en los congresos por parte de los ciudadanos. Sin embargo, pues se determinó que pues, la regulación era muy heterogénea, que no había mucha certidumbre en la manera como se podía hacer, que había un trabajo importante que hacer, pero que casi en todas las entidades del país, salvo algunas contadas excepciones, que no tenían una ley de participación ciudadana, casi todas, ¿no? Me parece que en el Estado de México hay una ley de participación ciudadana que incluso tiene el beneficio que no tienen otras leyes de participación ciudadana de otras entidades, que es la de que cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa, ¿verdad?
avalada con firmas, etcétera, pero tiene mucha mayor facilidad para que esto se dé. Pero pues estas son cuestiones que a veces no conocemos y no sabemos, y evidentemente que pues muchos políticos pues no lo promueven, ¿no? Porque pues no les conviene tampoco, ¿no? No les conviene tampoco que los ciudadanos sepan y estén tan informados en estas cuestiones, ¿no? Esto ha llevado entonces todo este conjunto de situaciones nos ha llevado a tener algunas leyes, ¿no? Algunas leyes que, como la Constitución que dice que toda persona gozará de los derechos que reconoce la Constitución y prohíbe toda discriminación. Sin embargo, la legislación dice que todos, ¿verdad? Todas las personas. Y el Código Civil Federal dice que desde el momento que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Pero se le tiene por nacido para dos efectos concretos, ¿no? Desde el momento que es concebido. Vean, la expresión, es el Código Civil Federal de 1928, ¿eh? Y desde el momento que se le concibe, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Claro, para los efectos del código, que son dos fundamentalmente, adquirir por herencia y adquirir bienes por donación. Yo voy a hacer un testamento donde diga que pues el hijo que está en el vientre materno de mi hija o de mi nuera, pues le voy a dejar en herencia tal y cual cosa, ¿no? O puedo decir que le dono a mi nieto que no ha nacido, hijo de mi hija que está en el vientre materno, pues tal o cual bien o tal o cual propiedad se lo voy a donar, ¿no? Es posible hacerlo porque ya se le reconoce como persona. La restricción es que solo se reconoce persona para estos fines, ¿no? Para estos fines hereditarios o testamentarios o para fines de donación. Pero vean esto que todavía es terrible, que son lo que yo le llamo, tal vez de manera muy agresiva, pero muy cierta, la perversión de la ley. El peor delito que conocemos es el aborto, ¿verdad? Y aquí tenemos dos ejemplos de la misma ley con un tratamiento distinto. El aborto se sanciona, dice, si es con el consentimiento de la persona, con una penalidad de 1 a 3 años, y sin el consentimiento de 3 a 6 años, y si se hace con violencia de 6 a 8 años. Eso dice el Código Penal Federal. Pero el mismo Código Penal Federal castiga con de 2 a 10 años de prisión, ¿ya?, el robo de una vaca, el robo de un caballo, el robo de una mula, el robo de un cabrito, el robo de un cerdo, el robo de una colonia de abejas. Tiene una penalidad mayor que la del aborto. Vean ustedes, si no, la misma norma, tratando dos temas evidentemente muy diferentes, pero le está poniendo una gravedad mucho mayor, con una penalidad mucho mayor, el robo de un animal a la vida de una persona, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Porque nosotros lo hemos dejado, lo hemos permitido, porque hemos dejado que los políticos y los legisladores hagan estas leyes y nosotros hacemos un lado. ¿Por qué? Porque la política es algo sucio, es algo feo, ¿no? Es algo que nos da temor o nos repugna, ¿no? Los políticos bien ganados tienen su fama. Pero el Papa Francisco nos ha dicho, prefiero una iglesia accidentada, prefiero una iglesia que tropiece, que caiga, que se manche, a una iglesia que esté encerrada en sí misma, ¿no? Porque díganme ustedes, si la casa más hermosa que es la nuestra, la casa de cada uno de ustedes, pues creo que no hay mejor casa que la casa de uno, ¿no? Para construir esa casa, ¿qué tuvieron que hacer los constructores? Se tuvieron que manchar las manos de todo tipo, de tierra, de barro, de cemento, de todos los materiales de construcción, y quedaron sucios hasta morir. ¿Y después qué quedó después de todo eso? Es una maravilla, ¿no? Una casa, un hogar donde yo vivo. Y lo que se construye tiene que hacerse de manera difícil. Tiene uno que mancharse, tiene uno que tropezarse, tiene uno que accidentarse, porque nadie construye algo de una manera fácil, de una manera sencillita, de una manera así muy limpiecita, ¿no? No, se construye con lucha, se construye con tesón, se construye
con esa necesidad de saber que aunque yo me accidente, aunque yo me tropiece, aunque me tenga que ensuciar las manos, tengo que seguir adelante porque mi meta es todavía mayor. Estoy buscando el bien común de mis hermanos. Y finalmente vemos que hasta en la educación, ¿no? La reforma a la Constitución de 2019, bajo la expresión perspectiva de género, ya nos metieron la ideología de género, ¿no? Dígame si no los libros de texto, ¿no? No soy experto en educación, pero lo que me han dicho los expertos en educación es algo pavoroso, lo que está ocurriendo en el país a ese nivel, a nuestros niños, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Es algo terrible. Y finalmente la ley, ¿cuál es su punto máximo, su razón de ser máxima, su teleología, su fin último? Es la caridad, ¿no? San Pablo de los Romanos lo dijo muy claro. La caridad es la ley en su plenitud. Y lo repitió Benedicto XVI en un Ángelus Dominical. Y el Papa Francisco nos dice hoy día en su última encíclica, Fratelli Tutti, donde llama a un diálogo social, que todos los compromisos de la doctrina social de la Iglesia vienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesucristo es la síntesis de toda la ley. Si nosotros veíamos que la definición, una definición gramatical y una definición técnica nos decía que ley es igual a persona más bien común, y si las Sagradas Escrituras nos dicen que la plenitud de la ley, la caridad, es el amor expresado al prójimo, ¿no? Entonces, la ley debe estar así, debe estar construida así. ¿Cómo puede haber una ley construida así como la NOM 046 que permite el aborto en niñas, sin el consentimiento ni el conocimiento de los padres, desde los 12 años de edad, ¿no? O estas leyes permisivas del aborto por tener exceso de hijos o por una enfermedad congénita, ¿no? Que ponga en riesgo la vida de la madre o del propio fruto de la concepción, ¿no? Pero dice el Papa, cuando se corrompe la cultura, cuando no hay verdades objetivas, cuando no hay principios universalmente válidos, entonces las leyes son obstáculos que tenemos que evitar. Ya son imposiciones del poder público totalmente arbitrarias, ¿no? Y se pierde totalmente todo ese sentido de las leyes. Cuando que la ley debería ser un punto neurálgico para la construcción del diálogo social. Mientras no logremos los laicos ese diálogo social, mientras no podamos construir esa comunidad donde podamos sentarnos a dialogar con los diferentes, donde usemos la ley como una herramienta básica para que entablemos un diálogo de aquello que nos interesa defender, de que la ley esté impregnada de los valores del Evangelio, porque se nos dice, ¿no? Que los fieles laicos somos hombres de iglesia, cuando del mundo, cuando de la iglesia, lo decimos, lo repetimos, está maravilloso, nos emocionamos, pero ¿eso qué implica? ¿No? Implica que estemos nosotros presentes en la política, en la economía, en la cultura, en las ciencias, en las artes, que estemos promoviendo a las familias, la educación de los hijos. Esa es la realidad de los laicos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero necesitamos, desde luego, una sólida formación. No podemos ir así nada más porque sí, pero tampoco podemos esperar hasta que estemos perfectamente formados para empezar a hacer algo. Porque si algo sí podemos lograr, es la fuerza que los laicos tenemos. Miren ustedes, piensen ustedes, si no los políticos lo saben muy bien porque lo han medido perfectamente, que saben que la única institución en México, la única en México, que tiene presencia en todo el país, en el rincón más recóndito de México, en la comunidad, en la serranía más perdida en Chihuahua o en la península de Yucatán o en donde quieran ustedes, que hay siempre en una comunidad, siempre un templo o varios templos, pero principalmente hay un templo católico o una iglesia cristiana. Y si los cristianos y los católicos pues, sabemos unirnos y unir esfuerzos porque tenemos una fe común en Jesucristo y podemos nosotros unir fuerzas, imagínense la fuerza que eso implica.
Según el último censo del INEGI, somos más del 80%, 83% de católicos. Cristianos somos mucho más. Si nos uniéramos los cristianos, ¿qué podríamos lograr? Lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos. Y no solamente pedir que renuncie un presidente, porque pedir que renuncie un presidente, bueno, yo soy abogado, pedir que renuncie un presidente, perdónenme, pero es un absurdo monumental, porque la ley no permite que un presidente renuncie, salvo casos de que esté en peligro de muerte o una cosa así, no sé. Pero no hay renuncia al presidente. Los presidentes no son renunciables. Entonces, si nosotros nos unimos, y ellos lo saben, pero que también saben que nunca nos vamos a unir, ¿no? Ah, no, pues cada quien está en la comodidad de su casa y de sus cuestiones que tiene que defender, etcétera. El PGP, tan mencionado, ¿no? El Programa Global de Pastoral, dice, pues sí, falta formación a los laicos, ¿no? Falta formación, una formación cualificada para, pues, los agentes laicos, pues, para que su servicio al mundo esté orientado precisamente al orden temporal, ¿no? Y al diálogo entre la fe y la razón, ¿no? Y que hay una formación en doctrina social, lo dice el PGP. Pero también dice que también a los obispos les corresponde reconocer que los laicos somos mayores de edad. Y ese, créanme, es una losa que tenemos encima los laicos porque nos comportamos como menores de edad, ¿verdad? Esperamos qué va a decir el padrecito, esperamos que el obispo salga al frente de una marcha, esperamos que el obispo diga para que luego nosotros nos sumemos, cuando que debería ser exactamente a la inversa. Obispos y pastores como los que ustedes tienen, que son gente de batalla, que son gente de lucha, que son gente que no tiene temor alguno en salir a decir la verdad y a proclamar la verdad del evangelio, que es un regalo de Dios que ustedes tienen en su obispo. No lo dejan para que él se vaya al frente. Y los laicos debemos de estar al frente y nuestros obispos con nosotros, pero no ellos al frente y nosotros ahí acompañándoles, sino es a la inversa. Nosotros debemos tomar la iniciativa y los obispos acompañarnos, porque son nuestros pastores. Pero eso son acciones de laicos, no son acciones de los pastores. Porque inmediatamente los enemigos van a descalificar cualquier acción de ese tipo, porque, pues ahí están los padrecitos, ¿no? Y ahí va su rebaño de ovejas ahí atrás, ¿no? Haciendo bebé, todos, ¿no? No, nosotros debemos de estar al frente de todo esto, de todas estas iniciativas, porque somos mayores de edad. Ya no nos tienen que decir qué hacer. Nosotros somos los que debemos de tomar la iniciativa y pedir su consejo, pedir su asesoramiento, que es fundamental, pero no dejarles la tarea a ellos. Los laicos estamos llamados a hacer sal, pero muchas veces nos gusta hacer sal, pero en un salero. Estoy muy cómodo en mi movimiento, o en mi parroquia, en mi diócesis. No, ¿para qué le muevo más? Si voy a 2, 3 juntas a la semana, estoy en el consejo parroquial, soy dirigente de mi movimiento, estoy muy contento ahí, hacemos mucho bien. Sí, pero tu presencia se necesita en lo social también, no solamente en el aspecto espiritual, que es fundamental. Anacleto González Flores, nuestro santo patrono de todos los laicos, por gracia de Dios, el beato, era un hombre de comunión diaria, pero era un hombre impulsor de la participación social. Él nunca tomó las armas, pero impulsó en una gran medida la guerra cristera. Usted lo sabe mejor que yo. Porque él supo ser sal con su pensamiento, con su palabra, con su publicación. Contagió a muchos. Esa fue su manera de ser sal. Pero nosotros queremos ser sal pues en el salerito de nuestro movimiento, o en el salerito de nuestra parroquia, o en el salerito de nuestra comunidad, porque ya nos acomodamos a estar ahí muy padre, muy a gusto. Estamos muy a gusto. ¿Y estamos haciendo el bien? Sí, estamos haciendo el bien. Nadie está haciendo nada malo. Son gentes de bien, son gentes buenas. Nada más que no hemos dimensionado la importancia social que tiene nuestro quehacer como laicos. Porque nosotros debemos de salir para contagiar todo, ¿verdad? Y un granito de sal puede hacer mucho, dígamelo, si no, las excelentes cocineras que seguramente hay aquí, cocineros, ¿verdad? La sal cambia la vida de las personas, ¿no? Nosotros estamos llamados como laicos a ser proactivos, a participar, a tomar estas disposiciones que están en las leyes para nosotros ser proponentes, para nosotros construir un diálogo. Yo soy enemigo,
lo digo a título personal, de pensar en un partido católico. Pensar en un partido católico para mí es la antítesis de lo católico, porque lo católico es universal. Y si hacemos un partido católico, ya decimos un compartimento de personas católicas. Y los católicos debemos estar en todas partes y participar en todos los colores y sabores del espectro político del país, en todos. Si ustedes me dirán, ¿debe haber políticos, debe haber católicos en Morena? Sí, sí debe haberlos. Sí debe haberlos, porque así podemos ir impregnando los valores del evangelio en un diálogo con los integrantes de los partidos que no piensan como nosotros, para que aprendan a respetarnos, para que aprendan a reconocernos la valía de lo que nosotros defendemos y pensamos, para que podamos sentarnos y dialogar y construir juntos. No tenemos que confrontarnos siempre. Dejemos la confrontación para el último recurso, simplemente ya como algo totalmente agotado, donde no hay un diálogo. Y esa es la parte más difícil. Y la ley debe ser ese elemento que construya esa fraternidad, que construya ese diálogo social que nos invita el Papa Francisco, ¿no? Y ojalá y que cada uno de nosotros pues tomemos conciencia de esto, ¿verdad? Yo estoy pues muy agradecido con Dios que me ha permitido la oportunidad de participar de alguna forma, pero creo que me falta mucho por hacer. Y no me falta mucho hacer por mí. Yo voy de salida, ¿verdad? Pero me preocupan mis hijos, me preocupan mis nietos. Tengo 6 preciosos nietos, tengo 5 hijos y me preocupan ellos. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos? ¿Qué país le vamos a dejar? Nosotros tenemos hoy esa responsabilidad de ver que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la educación que merecen, impregnada de valores, que las leyes sean favorables para que se construya el bien común. Creo que esa es tarea nuestra y no podemos evadirla y no podemos claudicar en ese intento. Y sí, con mucho ánimo, ser esa iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco. Iglesia en salida como laicos.